¿Qué tal, amigos de Crónicas de lo Paranormal? Soy Zapotrejo. Vamos a hablar de los shinigamis. Estamos con el Mintlan, los yokais, pero como siempre me gusta, quiero hablar de más temas. Estamos en el mes del terror, entonces hay que aprovechar. Los shinigamis. Si escuchas esta palabra, tal vez tu mente te lleve a Death Note, este anime o manga japonés que habla sobre una libreta capaz de acabar con la vida, con Light Yagami como personaje principal, que se enfrasca en una aventura llena de infinidad de cosas. Pero ¿qué es en realidad un shinigami? ¿Acaso es correcto un dios de la muerte? ¿Acaso es correcto el término que nosotros entendemos? Para entender esto, la palabra shinigami como tal no existe como en un Japón, no es una palabra antigua japonesa, no es como tal una deidad reconocida. Más bien es el término para deidades o entidades paranormales conectadas con la muerte. Y para esto voy a nombrar algunos ejemplos. Por ejemplo, en el budismo hay una entidad que se llama Mitu Mara, que es una entidad espiritual que cuando tú por accidente chocas con ella te posee y te invita, te hace querer suicidarte. También, por ejemplo, hay un escrito en el Yokara. Bueno, de que el Yokara que está en el escrito Yokara Bumi Satra era un demonio que es el momento de la muerte de las personas. Y también en el budismo el Yama, que es el rey del inframundo, también conocido como Oni, el cabeza de buey y cara de caballo, también se le considera un shinigami. En el Shinto, de la mitología japonesa, Izanami, que dio a los humanos la muerte, también se le ve como un shinigami. Entonces, si no es como tal una deidad representada como Hades, como muchos dioses de la muerte que hay, ¿qué es un shinigami? La palabra japonesa no aparece en la literatura clásica japonesa, pero en el periodo Edo, la palabra shinigami se puede ver en obras de Ningyo Horumi y Chikamatsu Saemon, literatura clásica que tenía sobre suicidios dobles. En el Hoei 3, que en el 1706, en una actuación de la Shinku Nima Isoshi sobre los hombres y mujeres que fueron invitados a la muerte, estaba escrito: en el camino del dios de la muerte conduce hacia ella, nombrando al shinigami, pero no como una deidad, sino como una palabra clave para reconocer a estas entidades ligadas a la muerte. Y también tenemos después en el Oe 6, que es 1709, en Shinchuhuga ha Rohori no Sakehutsu, una mujer que estaba a punto de llevar a cabo un suicidio doble junto con su hombre dijo: la fuga de la vida traída por un dios de la muerte. Aunque nunca queda claro si llegaron a hacerlo. Y también tenemos que la palabra shinigami es una expresión de la fugacidad de la vida. Aparte de esto, en Kyoho 5, 1720, en una actuación de los suicidios por amor de Amijima, no fue la expresión un poseído por un dios de la muerte shinigami, dado que el personaje era un vendedor de papel. El personaje que se enfrentó a la muerte escribió en papel kami como dios o kami, pero también hay interpretaciones que el propio Chimatsu no pensaba en la existencia de un shinigami. A lo mejor es confuso porque sí, ni yo pronuncio bien el japonés, pero la palabra shinigami es como un adjetivo, una definición de entidades conectadas a la muerte. Podemos decirlo de cierta manera que la Santa Muerte es un shinigami, Hades es un shinigami, Thanatos es un shinigami, en el Mictlan hay shinigamis.
Pero, ¿por qué? ¿Por qué los shinigamis son tan importantes en la cultura japonesa? Aquí les va una historia terrorífica. Pero antes tengo que contarles el antecedente o el precedente. En Japón todos conocemos el Okigahara, este bosque de los suicidios, a las faldas del monte Fujiyama. Este lugar, tan famosamente conocido, guarda una historia triste, un lugar donde se dice que los shinigamis vagan y por eso tanto suicidio. Pero Zapotrejo, ¿qué tiene que ver con eso? Bueno, en Japón, cuando el tren se atrasa por una avería o hay un problema con el transporte, las empresas de transporte se ven obligadas a enviar una carta de disculpas con los empleados para decir el por qué llegaron tarde, o con los estudiantes, porque allá respetan mucho la puntualidad, amigos. Entonces, de hecho, hay hasta personas que aquí en el metro tú ves al clásico güey empujando hacia los demás, hacia atrás para poder entrar. En Japón hay personas que se dedican a hacer eso y a la gente no le importa porque saben, o sea, respetan tanto la puntualidad que lo respetan para que otros también lleguen a tiempo. Entonces, en Japón, cuando una persona se aventaba a las vías del metro, pues muchas veces comprometía a la familia. ¿Por qué? Porque una cosa es que el sistema como tal se excuse y se entienda un problema, una falla mecánica o técnica. Pero ya que una persona provoque un incidente, pues ya se ve mal. Entonces muchas veces se obliga a la familia de la persona que comete este acto a pagar indemnizaciones a personas que perdieron un día de trabajo, se les descontó ese dinero. Entonces, este bosque fue una manera económica sin repercutir a la familia o a otras personas, en su vida. O sea, hasta eso tienen los japoneses, ¿no? Tienen hasta un espacio para quitarse la vida. Qué cultura tan más vasta y tan más ordenada, ¿no? Aquí en México se avienta alguien, se retrasa al metro, todos llegan tarde y nadie se hace responsable, y aunque la persona se aventó, pues ni modo, ¿no? Pero allá, eso en el metro. Ahora aquí viene la situación de los shinigamis. Cuando una persona decide terminar su vida en un edificio de departamentos, una casa, bodega, muchas veces las familias se ven afectadas porque tienen que pagarle una indemnización al dueño, ya sea para pagar o cubrir el costo total del inmueble o para pagar a una empresa especializada en hacer limpias. Hay personas que se dedican a hacer limpias de shinigamis, pero por lo tal son muy caras y muy difíciles de acceder a ellas porque tiene que haber no es muy grato que sepan que hay shinigamis ahí. Otro paréntesis. Cuando una persona comete suicidio en tu lugar o en tu propiedad, tienes que avisar, dar parte a las autoridades correspondientes. Y hay una página de internet que te dice qué casas tienen shinigamis. Porque en Japón tienes que hacerlo. No puedes decir que no, porque pasan cosas. Ahí les va el porqué. Así de chinga, pero ¿qué tiene que ver, Zapotrejo? Quiero saber por qué. Los shinigamis en casas, cuando una persona se suicida, se da a entender que un shinigami habita esa casa. Y entonces se dice que el shinigami que habita en esa casa te va a orillar a ti a cometer el mismo acto. Te va a susurrar en el oído. Te va a empujar a cometerlo. Entonces la casa queda inevitada porque nadie quiere vivir donde vive un shinigami. Nadie quiere morir. Nadie quiere ser arrastrado al suicidio. En Japón hay casas abandonadas. Hay lugares que la gente no habita. De hecho, también donde la gente murió sola, donde los ancianos mueren olvidados por la familia, también se dice que hay shinigamis. Porque esos shinigamis obligaron a esas personas a no comunicarse con la familia.
Y extrañamente, aunque la familia se entera después porque el olor de putrefacción alcanza a muchos lugares, ya no habitan la casa. Para muchas familias es más fácil dejar la casa deshabitada que pagar a las personas que hacen un exorcismo, porque es muy caro, porque es un proceso muy complicado, que lleva tiempo y aparte de todo, nada te garantiza que el Shinigami se vaya. Hay casos en los que sí, a las personas cuando confían en algún exorcista, ellos mismos hacen la prueba, se van a vivir a la casa, dan testimonio de que el lugar ya quedó limpio por medio de su propia experiencia. O sea, imagínate, tú tienes tu propiedad, quieres rentarla, le pagas a alguien y la única manera de comprobar que sí el lugar fue atendido es que tú vivas ahí y que sobrevivas. Entonces, el Shinigami no es una entidad, no es el objetivo que le vas a dar o el nombre o describe a alguien, es el cómo, o más bien es el término para una entidad conectada a la muerte. Un demonio, un dios, algo que conecta a la muerte, no necesariamente un dios. En Death Note, los Shinigami se da a entender que sí son dioses de la muerte, pero porque no hay un contexto en la cultura occidental que realmente entendamos el término Shinigami. Es más fácil decir dios de la muerte a que se diga que es el pronombre o el cómo se le reconoce o una manera de decir que va conectado con la muerte. No vienen en escritos antiguos, no hay una imagen que diga esto es un Shinigami. Lo que conocemos actualmente es por Death Note, el término, pero en sí Shinigami es la palabra que se le puede dar a cualquier entidad, dios o demonio sobrenatural conectado a la muerte. Yo, como dije, no desvaloro la obra tiene su valor, pero hay que entender que detrás de todo eso siempre hay un significado. No hay que dejarnos llevar por las corrientes, hay que encontrar más allá de lo evidente, como la espada del augurio. Entonces, amigos de Crónicas, Zapotrejo, como siempre, poniéndose a la vanguardia y no trayendo un capítulo como tal burdo, haciendo un trabajo de investigación, literatura japonesa. El viernes vamos a estar en el Centro Hotaru, que es una escuela y también es algo muy chido. Fuimos hace unos días hablando un poquito de esto, que a mi esposa Poison Art también le gusta esto de la cultura japonesa. Fuimos llevados por el festival de otoño japonés. Nos enseñaron que la palabra otoño en Japón es un conjunto de dos formas, que una es árbol de fuego, que es el color que se tornan los árboles con las caídas de las hojas. Ya ven que es cuando cae, se secan, todo esto. Y fue muy, muy, muy bonito. Tuvimos boda japonesa. Vimos saques. No, fue hermoso. Vimos una ceremonia de té ahí en vivo. Lo que representa. Le voy a hablar de ella en otro podcast ahorita, ¿no? Y obviamente va a haber un festival de yokais el viernes. Ahorita con lo de la celebración de Día de Muertos y Halloween. Y vamos a ir. Vamos a ver si nos dejan grabar en vivo para Crónicas. Para que vean lo hermoso de esta cultura que yo admiro mucho. De las pocas cosas que comparto con mi esposa, porque somos no polos opuestos, bueno, sí polos opuestos que se atraen, y esto es lo poco que compartimos mutuamente, y va a ser algo muy, muy chido. Entonces, por eso también me animé a hacer esto de los yokais, porque ya tengo un video, creo que hay un video en YouTube, y hay uno en TikTok, pero esto ya va para Spotify, y también para TikTok, espero. Y bueno, soy Zapotrejo. Buenas noches, tardes, hasta luego.